Es joven, elocuente y brillante, Danny Haiphong. Me gustaría empezar escuchando tu opinión sobre en qué punto se encuentra esta noche la presidencia de Donald Trump. Bueno, esa es una gran pregunta, y muchas gracias por invitarme de nuevo, George. Siempre es un placer. En cuanto a la presidencia de Donald Trump, está en crisis, en ruinas en muchos aspectos. Estuve escuchando antes, y el caso de Jeffrey Epstein nunca desaparece. Tenemos al New York Times publicando información sobre sus contactos directos con Jeffrey Epstein, algo que él ha negado. Todo ha sido un gran engaño. Lo han perpetrado los demócratas, y algunos republicanos estúpidos y necios caen en la trampa. Así que acaban haciendo el trabajo de los demócratas. Los demócratas no sirven para nada más que para estos engaños. Son malos en política y malos eligiendo candidatos que puedan ser elegidos. Una y otra vez. Y también está el hecho de que Donald Trump, en esencia, para bien o para mal, quiero decir, nunca compartí gran parte del programa de Donald Trump, tenía un mandato para hacer muchas cosas, entre ellas, poner fin al conflicto en Ucrania. Y en realidad, no ha hecho ninguna de esas cosas. Lo que ha hecho solo ha traído más crisis y miseria para la población estadounidense en general, especialmente para quienes forman parte de la clase trabajadora. El gran problema al que se enfrenta Donald Trump es que, por un lado, no parece capaz de dirigir la política exterior de Estados Unidos de una manera que refleje lo que él dijo que era su visión, que consistía en ser la presidencia de la paz. De hecho, Estados Unidos sigue presente en Asia Occidental. Se habla de abrir una base militar cerca de Gaza que podría albergar hasta 10,000 efectivos estadounidenses. Incluso se habla de una guerra con Venezuela. Por supuesto, está el conflicto en Ucrania que sigue ardiendo y no parece tener fin. Amenazas hacia Nigeria. Pero el gran problema para Donald Trump es que todo esto ocurre bajo la condición y el contexto de una crisis económica general en Estados Unidos. Una alta inflación, los aranceles han sido un completo desastre, y Donald Trump parece débil en muchos frentes, incluido el de la guerra comercial, que perdió de forma tan humillante en numerosas ocasiones desde su llamada Jornada de Liberación de abril. Así que la presidencia de Donald Trump está en serios problemas. Yo tiendo a pensar que eso podría ser intencionado, porque a menudo los presidentes estadounidenses, así como el partido mayoritario, prefieren ceder algo de terreno para que su criminalidad, sus políticas que perjudican tanto a la gente como al planeta, pueda atribuirse más al otro partido. Ahora mismo es muy difícil hacerlo. Él sigue haciéndolo. Dice que es la guerra de Biden en Ucrania. Dice que es culpa de Biden que la economía esté como está. Pero la realidad es que tenía un mandato. Tiene ambas cámaras del Congreso a su favor y una presidencia que no teme ejercer al máximo, sino con más poder del que se le concede. Y aún así estamos en la crisis en la que estamos. Así que la responsabilidad recae sobre él. En esencia, estamos viendo es una presidencia en ruinas. Bueno, analicemos algunos de esos problemas. Empezaremos por el peligro más claro y evidente, que se parece mucho a Vietnam. Una invasión de soldados estadounidenses en un vasto territorio lleno de millones de personas altamente radicalizadas, todas armadas. ¿Qué podría salir mal? Danny, ¿tú qué opinas? ¿De verdad va a hacerlo? No me sorprendería si lo intentara. Fue durante su primera administración cuando básicamente trató de instalar a Juan Guaidó, y hubo un intento contra la vida de Nicolás Maduro que contó con el respaldo de Estados Unidos. Así que no ha tenido miedo, su administración nunca ha tenido miedo, ya sea en la era Trump 1 o ahora, de apoyar a los elementos más extremos de la oposición venezolana, que además resultan ser los más impopulares. Por tanto, hay mucho margen para que Estados Unidos se vea envuelto y atrapado en un auténtico atolladero, porque a pesar de las sanciones, a pesar de los intentos de deslegitimar el liderazgo de Venezuela, su sistema social,
la revolución bolivariana como la llaman, esto en realidad no ha conducido a ningún tipo de éxito para la oposición derechista venezolana respaldada por Estados Unidos. En realidad ha sido lo contrario. Y como señalaste, la población de Venezuela está siendo armada. La gran mayoría de la gente en Venezuela es pobre, pertenece a la clase trabajadora y apoya al gobierno, lo que significa que están dispuestos a luchar, esencialmente hasta la muerte, para defender su soberanía. Siempre ha sido así, desde que Hugo Chávez llegó al poder a finales de los años 90, que el ejército ha estado del lado del gobierno. No han conseguido cambiar la lealtad del ejército. Donald Trump todavía no ha podido hacerlo. Circulan rumores, filtraciones que dicen que la administración de Trump lo está intentando, que la CIA está intentando hacerlo, y no está funcionando. Así que, si Estados Unidos hace esto, y tenemos muchas opciones diferentes, pero digamos que toman la forma más extrema, que serían ataques terrestres sobre Venezuela. Esto podría ser la sentencia de muerte de la influencia de Estados Unidos en América Latina. Puede que sea el lado positivo, porque ahora mismo la situación en América Latina está muy dividida. Hay figuras como Javier Milei, que son libertarios extremos y quieren ver una completa subordinación a Estados Unidos e Israel en América Latina. Y luego están personas como Nicolás Maduro, que quieren ver una América Latina soberana y multipolar. Si Estados Unidos ataca a Venezuela e intenta invadir, veremos un cambio masivo que se alejará de la apatía mundial, de los títeres de Estados Unidos, hacia una América Latina más unida. Y ese será el legado de Donald Trump. En esencia, lo hizo en Irán cuando bombardeó Irán al final de la guerra de 12 días en la que apoyó a Israel. Y es probable que ocurra lo mismo en América Latina. Pero esto será a costa de los civiles venezolanos, del pueblo venezolano, y también a costa de la legitimidad general de Estados Unidos en el mundo. Esta ha sido realmente la herencia de Donald Trump hasta ahora. Es la bola de demolición que está haciendo girar. Y no me sorprendería que lo intentara, porque todos sabemos, y creo, George, que llevas mucho tiempo siguiendo la política, que cuando llegan las elecciones de mitad de mandato, cuando se aproxima una elección en Estados Unidos, suele haber un intento por parte de la presidencia, de la oficina oval, de hacer una especie de declaración. Así que todos deberíamos estar atentos y conscientes de ello, porque para personas como Marco Rubio, este ha sido un proyecto gestado desde hace mucho tiempo. Sí, una guerra de distracción. Pero eso solo sirve de algo si la guerra va bien. Creo que tanto tú como yo sabemos que las posibilidades de que una invasión de Venezuela salga bien para Estados Unidos son casi nulas. Quiero decir, pueden bombardear, por supuesto, y es muy posible que lo hagan. Incluso pueden matar al presidente, como sin duda han intentado hacerlo en el pasado. Pero la revolución de Chávez tiene millones de seguidores y ha beneficiado, como dices, a los más pobres de Venezuela. Los más pobres, los más negros, los más indígenas, todos se han beneficiado, a pesar de todas las sanciones de la revolución bolivariana. Y ahora todos tienen armas. Quiero decir, Maduro es tan dictador que ha entregado armas a millones de personas, que si lo odiaran, podrían volverse contra él. Pero él confía en que preferirán dispararlas contra los yanquis. Así que, una guerra de distracción. Bueno, Trump estaría apostándolo todo a eso. Es una apuesta arriesgada, ¿no cree? Así es, y tu audiencia probablemente lo recuerde, George, en 2011, cuando Estados Unidos utilizó a la OTAN para bombardear y derrocar al gobierno de Libia. Muammar el-Gaddafi hizo algo muy parecido, porque Libia en realidad no tenía un ejército permanente propio. Era en realidad una democracia tan descentralizada que se autodenominaba una democracia directa. Su único ejército era un ejército popular, y eran ellos quienes combatían a los terroristas sobre el terreno y estaban teniendo éxito hasta la campaña de bombardeos. Dicho todo esto, Estados Unidos no se enfrenta aquí a una guerra fácil. Creo que Nicolás Maduro podría ser asesinado. Estados Unidos, la CIA, Israel, son buenos en ataques terroristas.
son buenos provocando una especie de crisis interna. Eso podría ocurrir. Pero entonces, ¿cuál sería el resultado? El resultado probablemente será una guerra larga, prolongada y en última instancia perdida, que probablemente unirá al resto de la región, incluidos los venezolanos, contra Estados Unidos. Y las consecuencias en el escenario mundial serán otro ejemplo para el resto del mundo de lo que ocurre cuando uno desafía, cuando intenta trazar su propio rumbo en el destino del desarrollo, político, económico o de otro tipo, cuando afirma su soberanía. Esto será una lección para el resto del mundo sobre lo que probablemente está por venir, y moverá al resto del mundo aún más en la dirección de una política multipolar. Este ha sido el legado de todos los presidentes estadounidenses, posiblemente desde 2001, cuando se declaró la guerra contra el terrorismo. Pero se aceleró de forma dramática, bajo Obama, bajo Trump, y luego Biden realmente encendió la llama que Donald Trump ahora parece incapaz de apagar, y a la que solo sopla viento, avivando las llamas. Y eso es lo que provocará una guerra en Venezuela. Será un desastre. Estados Unidos ya no es el mismo mundo. Estados no puede imponer condiciones como antes. Incluso tienen que inventar rumores sobre Nicolás Maduro, diciendo que intentaba rendirse por completo para evitar una guerra, cuando todas las palabras que salen de su boca dicen exactamente lo contrario, mientras alza a Ho Chi Minh y arma a la población. Será un desastre para Estados Unidos. Solo es cuestión de qué tipo de desastre quiere la administración Trump, qué puede manejar y cuáles serán las consecuencias. Y serán malas, muy malas en todos los sentidos. Cualquier ganancia a corto plazo se verá acompañada de problemas y crisis a largo plazo. ¿Qué sentiste al ver a ese yihadista, ese hombre de la ley Sharia, no Mamdani, Yolani, sentado en la Casa Blanca, rociado con perfume de Trump? Dios sabe cómo será eso, mientras le preguntaban cuántas esposas tiene. Porque nunca sé con vosotros, bromeando en el despacho oval, con un hombre por el que hace menos de un año podrías haber conseguido $10 millones si lo entregabas. Sí, es absolutamente repugnante. Por un lado, ha habido muchos que han sido muy críticos con Vladimir Putin por mantener una reunión de jefe de Estado con Yolani. Pero el hecho es que Rusia no fue la arquitecta del cambio de régimen en Siria, lo fueron los Estados Unidos. Así que Rusia tiene que practicar la realpolitik, porque eso es lo que hace un gobierno cuando intenta evitar una guerra, sin importar lo que pensemos de ello o cómo se perciba. Los Estados Unidos son completamente distintos. Los Estados Unidos son los arquitectos del régimen. Estados Unidos fue quien, tanto a través de sus estados vasallos en la región, Israel, como por sí mismo, respaldó a personas como Jolani. Estados Unidos tenía una recompensa por la cabeza de Jolani. La embajada estadounidense para Siria, hasta el momento en que Jolani fue ungido como presidente, tenía publicado ese aviso, diciendo que había una enorme recompensa por capturar a Jolani, vivo o muerto. Este era Jolani, un decapitador, alguien que ha cometido crímenes incontables, y todo fue en beneficio del imperio, en beneficio de Estados Unidos e Israel. Y ahora aparece como un presidente literalmente decapitador, ungido en la Casa Blanca, tratado con el máximo respeto. Algunos lo llamaron incómodo, pero en realidad fue patético. Fue, en mi opinión, una bofetada en la cara para todos los que se opusieron a la guerra en Siria. Gran parte de su base se opuso a esa guerra, se opuso a lo que estaba ocurriendo allí, a los conflictos sectarios, a los grupos armados, a las filiales de Al-Qaeda como Jolani, ese tipo de cosas. Y ahora, Donald Trump los está abrazando, e incluso está pidiendo algo que muchos quizás no hayan notado. Tal vez una presencia militar estadounidense aún más arraigada en Siria, mientras llega el carro de la privatización para despojar al país de sus recursos. Esta es la Siria que Estados Unidos creó, y esta es la Siria que Donald Trump está abrazando ahora de la manera más burda y realmente despreciable.
Esa fue la conclusión para mí, que todos esos años de apoyar el cambio de régimen en Siria han llevado a una de las imágenes más vergonzosas y despreciables que hemos visto jamás. Y esto es algo que Donald Trump en última instancia asume, pero es el tipo de imagen que no le beneficia en absoluto. En realidad solo perjudica a su administración. Cada vez más gente está viendo de qué se trata realmente. Se trata de que Estados Unidos mantenga y amplíe su hegemonía a toda costa. Y Jolani es simplemente una herramienta para lograrlo, ya sea que lleve traje o esté en el campo de batalla, como un proxy pagado de Estados Unidos, de Arabia Saudí o de quien sea, decapitando y cometiendo masacres al servicio del imperio. Se puede contar con los medios de comunicación. Quiero decir, ahí estaba en el país que sufrió el terrible crimen del 11S, y nos dicen que fue obra de Al-Qaeda. Aquí está el líder adjunto de Al-Qaeda en tu país, en la Casa Blanca, en el despacho Oval, y nadie, todos han olvidado el 11S. No vi ningún comentario en los medios principales, desde luego no en televisión, que le exigiera rendir cuentas por el 11S. Tal vez que pidiera disculpas o algo así. No obtuvieron nada de eso, y tampoco lo pidieron. No. Y todo esto forma parte del engaño, en realidad una manipulación masiva a nivel poblacional por parte del aparato de política exterior de Estados Unidos desde el principio. Incluso antes de que ocurriera el 11S, Estados Unidos ya había estado apoyando y armando a estos grupos a través de la CIA. Muchos recordarán la guerra entre la Unión Soviética y Afganistán, donde la CIA armó y financió intensamente a los mujahidines, que con el tiempo se convirtieron en fuerzas como los Jolanis del mundo. Este es un problema histórico. E incluso en la única entrevista que vi en Fox News, donde le preguntaron qué sentía sobre el 11S, qué pensaba al respecto. ¿Tiene usted, señor presidente, algún remordimiento de que Al-Qaeda llevara a cabo esos atentados que mataron a 3,000 estadounidenses? Solo tenía 19 años, así que era muy joven y no tenía ningún poder de decisión en ese momento. No tuve nada que ver con eso, y Al-Qaeda no estaba presente en mi zona entonces. Así que está hablando con la persona equivocada sobre este tema. Lamentamos a cada civil que fue asesinado y sabemos que la gente sufre a causa de la guerra, especialmente los civiles, que pagan un alto precio por ella. Incluso esa respuesta mostró su actitud defensiva. Intentaba decir que no había estado involucrado en absoluto, que solo tenía 19 años. Pero el problema es que al decir eso, en esencia se implicó a sí mismo en operaciones de un tipo muy similar, sino en esa misma. Y así de absolutamente vergonzoso es esto para Estados Unidos, ya sea por los medios corporativos intentando blanquear su imagen o por Donald Trump rociándole, supongo, una especie de colonia blanqueadora. Sean cuales sean las apariencias y el enfoque hacia Jolani, esto resulta profundamente embarazoso y humillante. Muestra al mundo exactamente lo que hace el aparato de política exterior estadounidense: armar, financiar y entrenar a estos grupos, convertirlos en instrumentos de sus propios objetivos de política exterior, solo para que, a menudo, se vuelvan en su contra. Pero cuando no lo hacen, cuando sí sale bien, como en Siria, entonces son recibidos como héroes, más heroicos incluso que sus propias tropas, que murieron por miles a causa de las guerras justificadas por el 11S. Es absolutamente criminal, y creo que mucha gente en Estados Unidos lo ve con asco o con la comprensión de que esto no tiene nada que ver con ellos. Al gobierno no le importan. A Donald Trump tampoco le importa. Todo se trata del poder para unos pocos a costa de todos los demás. Y Donald Trump está impulsando eso de las formas más obscenas en lo que respecta a Jolani y esa visita.